En este caso se nos pide que consideremos la muestra aleatoria siguiente de una variable aleatoria x, tal que x del espacio muestral es 0, 1. Entonces, mediante el test de chi cuadrado se nos pide que si podemos considerar que estos datos de x siguen una distribución uniforme en 0, 1 o no, teniendo en cuenta que debemos considerar intervalos de amplitud 0,5. Fijaros que este ejercicio es bastante interesante porque es el escenario habitual que nos encontraremos en la estadística. He salido allí, fuera, he pedido una serie de datos, los he apuntado en la tablet y ahora me encuentro con el momento de analizarlos. Entonces, mi contraste de bondad de ajuste es h sub 0, los datos siguen una distribución uniforme en el intervalo 0, 1, como dice, ¿vale? Fijaros que aquí ya me lo dice que el dominio de la variable aleatoria x es el intervalo 0, 1, olvidaos de buscar cosas fuera, contra hipótesis alternativa, los datos no siguen una uniforme en 0, 1. ¿Vale? Entonces ese sería nuestro contraste de bondad de ajuste. En el propio enunciado ya me dicen que considere intervalos de amplitud 0,5. Por tanto, de aquí ya podría sacar cuáles van a ser las clases que voy a estar utilizando, porque serían desde 0 hasta 0,25. Recordad que tiene que ser exhaustivo y cubrir todo el espacio muestral, en este caso todo el dominio de la variable aleatoria, que es 0, 1. Desde 0,25 a 0,50. Desde 0,5 hasta 0,75. Y finalmente desde 0,75 hasta 1, y voy a cerrar el último, ¿vale? Para que así sea exhaustivo y cubra exactamente todo el intervalo 0, 1. No hay más, no hace falta que os vayáis a menos infinito ni a más infinito porque es una uniforme en 0, 1. No nos vamos a salir del intervalo 0, 1. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues ahora básicamente hay que contar. ¿Os acordáis cuando queríais hacer un recuento y empezabas a pintar palitos? Pues esto es básicamente lo que voy a hacer. Voy a pintar palitos para sacar las frecuencias empíricas. Entre 0 y 0,25, ¿cuántos hay? Pues a ver, veo uno por aquí, un palito, dos por aquí, 3, 4, pues 4 creo que van a ser, ¿vale? Entonces, 4 entre 0 y 0,25. Entre 0,25 y 0,50, pues habría, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y para de contar, ¿vale? 7 de frecuencia empírica entre 0,25 y 0,5. Entre 0,5 y 0,75, vamos a volver a contar. He dicho y 0,75, ¿eh? Esta no, esta tampoco. Aquí hay una, 2, 3, y aquí me he saltado una, 4. Y eso significa que me deben quedar 5, ¿no? Vamos a ver que me queden 5. 1, 2, 3, 4 y 5, en efecto, ¿vale? Recordad que en este caso había 20 observaciones, si no me equivoco, ¿vale? Entonces, por tanto, esto tiene que sumar n igual a 20, ¿vale? Y quedar repartido. Debe ser exhaustivo para poder aplicar el test de chi cuadrado, ¿vale? Pues bueno, tenemos las frecuencias teóricas calculadas y ahora básicamente lo que hay que calcular es... tenemos las empíricas, perdón. Ahora vamos a calcular primero las probabilidades teóricas, las P sub i, que en este caso sería la probabilidad de que una uniforme en 0, 1 esté entre A y B, ¿no? Sería que una uniforme en 0, 1 sea menor o igual que A, mayor o igual que A y menor o igual que B para cada uno de estos valores. Entonces, si X es nuestra variable aleatoria que sigue una uniforme en 0, 1, lo que hay que hacer aquí es calcular cuál es la probabilidad de que una uniforme X, en este caso sea menor o igual que 0,25 por un lado, que a ver, yo creo que es bastante fácil, porque podéis ver que es directamente 0,25, ya que la uniforme tiene la misma probabilidad en el intervalo AB, sería B menos A, en este caso, al ser números del intervalo 0,1. Lo siguiente sería, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual que 0,5 menos la probabilidad de que X, la uniforme, sea menor o igual que 0,25? Podéis observar que de nuevo el intervalo tiene amplitud 0,25, por tanto esta probabilidad es 0,25. Lo mismo para la tercera, entre 0,5 y 0,75, y lo mismo para la última, ¿vale? Entonces es equiprobable en el sentido de que las probabilidades teóricas, al ser una uniforme, todas tienen la misma probabilidad. ¿Cuáles serían entonces las frecuencias teóricas? Pues hay que multiplicar el valor de la probabilidad que tenemos
por n, que es 100, para sacar las frecuencias teóricas. En este caso es bastante fácil. Debería haber, si multiplicamos, que he dicho, por n igual a 100, no, ¿dónde vas? Por n igual a 20, que son los 20 individuos que tengo. ¿Dónde me he sacado yo el 100? N hay que multiplicar por 20, ¿no? Entonces, si multiplicamos por 20, básicamente 0,25 por 20 deberían haber 5 en la primera clase, 5 en la segunda clase, 5 en la tercera clase, 5 en la cuarta clase, ¿vale? Entonces, estas serían las frecuencias esperadas, ¿vale? O las teóricas, y por tanto, nuestro estadístico de contraste será sumar desde i igual a 1 hasta 4 las frecuencias n sub i menos e sub i al cuadrado partido por e sub i. Recordad que, en principio, todos y cada uno de los segmentos de las clases deben contener por lo menos 5 observaciones o casualidades de la vida. Aquí hay 5, aquí hay 5, aquí hay 5 y aquí hay 5. Por tanto, se cumplen las hipótesis. Lo único que tenemos que hacer es calcular este estadístico de contraste. ¿Cómo? 4 menos 5 al cuadrado, que es 1 partido por 5, más 7 menos 5 al cuadrado serían 2 al cuadrado, 4 partido por 5, más un quinto más, y aquí sería más 0. ¿Vale? Entonces hay que sumar esos 4 valores que he comentado, y si hacéis los cálculos, nuestro estadístico de contraste sería 1,2, y en principio, como se cumplen las hipótesis del test de chi cuadrado, esto se distribuiría según una distribución de chi cuadrado. Como hay 4 clases que son exhaustivas, cubren todo el dominio, y cada una de ellas con al menos 5 observaciones, 4 clases menos 1 serían 3 grados de libertad. Fijaros que aquí no he tenido que estimar ningún parámetro de la distribución uniforme, porque ya me dicen que es una uniforme en 0,1, así que no tengo que restar grados de libertad adicionales como si ocurría en el ejercicio previo, ¿vale? Entonces, en este caso, esto debería seguir una chi cuadrado con 3 grados de libertad, y por tanto nuestro p-valor vendrá dado por la probabilidad de que una chi cuadrado con 3 grados de libertad tome un valor tanto o más extremo como el estadístico de contraste que hemos calculado, que es 1,2. ¿Y qué da esta cosa? ¿Cuál es el p-valor del contraste? Podéis iros a R, a utilizar la función pchisc con el parámetro lower tail igual a false, y en este caso lo que saldría es 0,75 y que me voy 753. Como podéis observar, es un p-valor bastante más grande que 0,05, y por tanto concluimos de que no existen evidencias suficientes como para rechazar la hipótesis nula de que los datos procedan de una distribución uniforme en el intervalo 0,1, ¿vale? Por tanto, fijaros que en este caso es el mismo ejercicio que hemos hecho antes, con la diferencia que los datos nos venían dados y yo los he tenido que ir agrupando en unas categorías, de modo que la probabilidad teórica y sobre todo la frecuencia teórica que sacamos a partir de ella tuviera por lo menos 5 observaciones en cada una de las clases.